Bueno, mis queridos hermanos, el tema que me han dado es el Espíritu Santo de Dios. Para hacer justicia a ese tema tendríamos a lo menos que cancelar la comida y el culto de la tarde y seguir hasta la cena. Y aún con esto solo comenzar. Y por eso he añadido al tema general el Espíritu Santo de Dios su ministerio. Y aún haciendo esto, dada la hora, ya tenemos que limitarnos bastante. Nunca preguntan cuándo empezó a predicar el predicador, sino que cuando terminó. Y por eso ya tenemos que tomar nota de la hora, por supuesto. Pero creo que ya podemos, dentro de los límites, tanto de la hora como el día, podemos limitarnos a pensar en lo que nos espera al salir de aquí, de Carbaínio, el ministerio del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a llevar en mi vida todos los valores que hemos meditado en estos días? Bueno, no es difícil llevar la vida cristiana. Es peor que difícil, es imposible. Es decir, es imposible en nuestro propio poder, pero sí podemos y debemos confiar en el ministerio del Espíritu Santo para así poder llevarla a cabo. Entonces, a esto vamos a limitarnos. Pero primero, como hemos hecho en otros días, vamos a entrar en las tres divisiones de nuestra meditación. Primero, la necesidad del ministerio del Espíritu Santo. El ser humano no ha sido creado para llevar su vida de por sí solo. Esto es lo que significa ser humano. El propósito de Dios para nuestra existencia es que vivamos dependiendo directamente de la capacitación de nuestro Creador. Esto es la vida humana en general. No hemos sido creados para llevarla en nuestro propio poder. Y la tercera persona de la Trinidad Divina nos da la capacitación necesaria. La fuente de esta capacitación es la relación personal de amor que ha de existir entre el ser humano y su Creador. Entonces, esto a grandes rasgos es el propósito que Dios tenía al crear al ser humano. Pero tal relación no le es posible al hombre natural. Y esto en realidad es la tragedia de la raza humana. Y esa tragedia de haber sido creado para realizarse dentro de una relación personal de amor con su Creador, y que esa relación le es imposible al hombre natural, esto crea una frustración tremenda por dentro. Y esto en realidad es la razón por todo el odio, la envidia, la violencia, la borrachera y la drogadicción en el mundo. Es decir, son síntomas, son consecuencias de esa frustración fundamental que el ser humano fuera de una relación personal
con su Creador, crea en Él. Entonces, esto es la tragedia de la raza humana como la vemos a diario. Y nos llegan también noticias por los noticieros de esas consecuencias de esa frustración. Necesidad del ministerio del Espíritu Santo, sí, por supuesto, a la luz de esa tragedia. Entonces, inmediatamente vamos a la naturaleza de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo para así sacarnos de esa tragedia y sus consecuencias en tanta frustración? Entonces, primero tenemos que notar su obra para los que no conocen a Cristo como su Salvador personal. Si nos has acompañado durante estos días, escuchando exposiciones de la palabra inspirada de Dios, pero que todavía no conoces personalmente a Cristo como el Salvador de tu alma, entonces es urgente que aún antes de salir de aquí, por lo que la vida tiene por delante para ti al salir, es urgente que te abras a la obra del Espíritu Santo de Dios. Hemos dicho que la relación personal con Dios, por la cual todo tu ser clama, te es imposible. ¿En qué sentido es imposible? Bueno, en primer lugar, la justa condenación de Dios crea una barrera. No puedes entrar en una relación personal de amor con tu Creador, porque la justa condenación de Dios sobre ti por no haberle dado sus derechos de Creador sobre tu vida, y esto es todo justo por parte de Dios, crea una barrera. Dios está en su trono, pero para ti ese trono es un trono de condenación, no un trono de gracia y de amor. Entonces, en primer lugar, esa relación te es imposible por esa razón. Pero Cristo llevó esta condenación en la cruz. Y puedes pensar, bueno, sí, estoy dispuesto a creer esto en principio y en teoría, pero no sé cómo trasladar esa creencia vaga y abstracta en un sentido a tener fuerza en mi vida. Entonces, ahí está la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo transforma la mera creencia en fe salvadora. El hombre natural no puede ejercer la fe salvadora. ¿Por qué? Porque es un ejercicio del espíritu humano. Y el espíritu humano no funciona, como ya hemos visto en estos días, en su naturaleza normal, en que ha nacido, su espíritu no funciona. Pero cuando, con toda la sinceridad posible de nuestro corazón, creemos en que Cristo murió por nosotros, y en realidad es una creencia más o menos solamente mental, pero cuando nos entregamos así a la luz de una creencia, el Espíritu Santo hace su obra y transforma esa mera creencia en fe salvadora. Efesios 2:8 nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, que incluye la fe, no de vosotros mismos,
pues es don de Dios. Y por eso no tienes que demorar pensando, tengo que demorar hasta que mi creencia pueda afectar toda mi vida. No, solamente tomar ese paso, entonces el Espíritu Santo transforma tu mera creencia en fe salvadora. Pero ya hemos hablado de que el espíritu del hombre natural no funciona para la práctica de esa relación. Y esta es otra obra del Espíritu de Dios. Os es necesario nacer de nuevo, que ese espíritu que no funciona, que nazca de nuevo. Y esto por el poder del Espíritu Santo. Para muchos de nosotros aquí y ahora, estas son verdades sumamente conocidas, pero vale repetirlos en forma suficientemente clara que cada uno sepa que la tercera persona de la Trinidad Divina está para capacitarnos a tomar esos pasos que nos lleva a esa relación de amor con el Creador para la cual hemos sido creados. Esto la obra del Espíritu Santo en síntesis para los que no conocen todavía a Cristo como su Salvador personal. Pero vamos ahora a lo que nos interesará a la mayoría aquí esta mañana, el ministerio del Espíritu Santo para los que sí conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Lo que hemos de esperar en los días venideros al recordar las grandes realidades que se han expuesto aquí en estos días para ponerlas en práctica. ¿En qué podemos fiar? Bueno, en primer lugar, tenemos que reconocer esto, que el Espíritu Santo ahora ya mora en nosotros. ¿No lo sentimos? Posiblemente que no, porque el sentimiento es función del alma humana y tiene su efecto en el cuerpo humano. Pero el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu, este espíritu renacido. No es cuestión de sentirlo, sino de aceptarlo por la fe y depender de él al entrar en la vida cotidiana. El Espíritu Santo mora en el espíritu del creyente. Primera de Corintios 6, 19. En la Nueva Versión Internacional reza así. Una pregunta se hace. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en vosotros y que habéis recibido de parte de Dios? El apóstol Pablo se dirige a creyentes, a hijos renacidos de Dios. Y al ver la vida que lleváis, me ocurre esta pregunta, dice el apóstol Pablo. ¿Acaso no sabéis que eres templo del Espíritu Santo? Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mora en tu espíritu y tu espíritu y tu alma, por supuesto, se encuentran ahora en este cuerpo terrenal. Esto es la pregunta. Entonces, tenemos que reconocer, al entrar en toda situación que nos espere al salir de aquí este año, como en todos los años, tenemos esa realidad, que si conoces a Cristo como tu Salvador personal, el Espíritu Santo ya mora en esa parte de tu ser que no lo sientes en tus sentimientos, pero lo aceptas por la fe. No es realidad
porque tú lo aceptes por la fe. Es realidad, aunque no lo aceptes. Y por eso el apóstol Pablo dice, ¿acaso no sabéis? Pero llega a ser parte de nuestra vida diaria a la medida en que dependamos de esto. Entonces, ¿qué es el ministerio del Espíritu Santo que mora en nosotros en la vida diaria? Bueno, primero tenemos que reconocer que el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad Divina. No es como una corriente eléctrica. Algunos se abren en algunos círculos hoy en día para que algún choque, como de un choque eléctrico, les llegue. No, el Espíritu Santo es persona. Es la tercera persona de la Trinidad Divina. Es Dios. Y ya sabemos que Dios es amor. Por ende, por la lógica misma, el Espíritu Santo es amor. El Espíritu Santo es amor. Y uno de los propósitos de su obra en la vida del creyente es que nuestras vidas sean canales de su amor. Él no está para darnos deleites meramente en su presencia, sino que está para usar nuestras vidas como canales de su amor. Ahora, este amor es muy especial, pero Romanos 5:5 nos asegura que el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones, en este caso en nuestros espíritus, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ese amor siempre en el Nuevo Testamento lleva el nombre ágape. Ágape es siempre un amor divino. No se refiere al amor humano. Esto nos alivia de mucha presión. El Señor Jesucristo dice que hemos de amar a nuestros enemigos. Es imposible. Yo suelo decir que lo más que uno puede esperar de mí si quiere ser mi enemigo es una pequeña sonrisa de vez en cuando. Pero si quiere ser enemigo de mis seres queridos, ni siquiera la sonrisa, por favor. Es decir, no puedo amar a mis enemigos. Y el Dios que me ha creado, que sabe bien que no puedo amar a mis enemigos, sin embargo, me ordena, no es una sugerencia, es un mandamiento, no, me ordena a amar a mis enemigos. El alivio viene cuando notamos que el verbo allí proviene de agape, es agapao. Cuando Dios te ordena a amar a tus enemigos, Él te está llamando en primer lugar a recordar que Él sí ama a los que quieren ser tus enemigos. Entonces, este mandamiento de amar con amor ágape a los enemigos es un llamado a abrirnos la vida ante Él para que Él los ame por medio de nosotros. Y esto obviamente aún cambia nuestra actitud para con tales enemigos. Porque ahora, en vez de evaluarlos a la luz de su actitud para con nosotros, comenzamos a verlos a la luz de sus propias necesidades. Dios les ama y nos llama a amarles por medio de nosotros. Esto es el amor ágape. No es, sin embargo, tenemos que recordar, es muy difícil traducir la palabra ágape. Cuando Jerónimo tradujo la Biblia al latín, no usó
la palabra por amor en latín, sino que usó la palabra que ha llegado a nosotros como caridad. Por eso, en las antiguas versiones de la Reina Valera, en 1 de Corintios 13, no habla del amor, habla de caridad. Porque Jerónimo se dio cuenta de que ágape no es un mero sentimiento. A lo menos la caridad es amor en acción, o así debe ser. Pero aún el significado de la caridad ha perdido mucho valor en el mundo moderno, y por eso ni esa palabra cabe realmente, porque el ágape no es un mero sentimiento, sino una determinación de la voluntad a buscar siempre el bienestar de otros. El ágape de Dios está en toda situación buscando el bienestar de otros. Esto es la gloria de decir que Dios es amor. Y Dios tiene que ser Trinidad por ser amor ágape. Porque Dios el Padre no busca su propio bien, ni el Hijo ni el Espíritu Santo. Solamente 3 personas en toda la creación merecen la gloria: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ninguna de ellas busca su propia gloria, sino que el Padre busca la gloria del Hijo. El Espíritu Santo busca la gloria del Padre y el Hijo. El Hijo aún busca la gloria del Padre. Entonces, esto es el ágape, no un mero sentimentalismo. No podemos sentir un sentimiento de amor para con todas las personas. Pero cuando el Señor nos pone en contacto con ellos, lo hace para que en el poder del ágape de Dios busquemos su bienestar. El ser humano, tal como somos, con el efecto del pecado todavía en nosotros, entramos en toda situación buscando algo para nosotros mismos. Pero la obra del Espíritu Santo en nosotros, al abrirnos a su capacitación, quiere usarnos como canales de ese amor ágape, para que lo que es imposible para el creyente solo se hace posible en el poder del ágape de Dios. El Señor te va a poner en contacto, al salir de aquí, en contacto con muchas personas muy menesterosas. Y si tú, por el egocéntrico que has sido siempre, si tú entras en ese contacto buscando algo para ti mismo, entonces no estás en condición para que el Espíritu de Dios obre en ti, para que la corriente de su amor ágape llegue a los necesitados con quienes estamos en contacto. Entonces, esto en primer lugar, el primer ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. En segundo lugar, y obviamente hay muchísimo más que decir, pero tengo que limitarme a estos puntos. En segundo lugar, la tercera persona de la Trinidad insiste en que lo llamemos el Espíritu Santo. Sí, por ser Dios es amor, pero también es santo, con esa insistencia. ¿Por qué? ¿Acaso que el Padre no sea santo, el Hijo no sea santo? La Trinidad es 3 veces santa. Por supuesto que sí, pero el Espíritu Santo insiste en que lo llamemos el Espíritu Santo porque su obra en nosotros depende de que nos entreguemos a las demandas
de su santidad. No vale pensar, bueno, Dios es amor, entonces me abro la vida a su amor. Pero la tercera persona de la Trinidad Divina, cuyo poder ha llegado a ser su diferencia en nosotros y ahora quiere usarnos como canales, es también el Dios Todo Santo. Y por eso, para llevar la vida verdadera, tenemos que entregarnos a las demandas de su santidad. Por eso, 1 de Pedro 1:15 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda manera de vivir. ¿Qué quiere decir santo? Quiere decir separado a Dios, separado de todo lo que pueda impedir mi relación personal de amor con Él y entregarme a las demandas de esa relación. Y es una relación con un Dios todo santo y por eso tengo que hacer caso de las demandas de su santidad sobre mi vida. He dicho varias veces esta semana que aquí en la tierra todavía no vamos a ser perfectos. Por eso quiero citar también un versículo muy misterioso al respecto. El último versículo de Mateo 5, en la Nueva Versión Internacional, sale muy clara y muy sencilla. Dice, sed perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Has pasado por alto ese versículo varias veces, seguramente al leer ligeramente ese capítulo, porque parece una imposibilidad. Pero ¿cómo puede el Señor exigir de nosotros algo que sea imposible? Como eso de amar a nuestros enemigos. No es imposible en el poder del amor de Dios. Entonces, en este caso, ¿qué es el problema? El problema está en la definición de lo que significa perfecto. La palabra en el texto original, en el griego, significa más bien entero, no perfecto sin mancha, pero entero. Sed enteros, así como vuestro Padre Celestial es entero. Cuando tú entras en tu relación con el Padre Celestial, Él está en todo lo que es. Ahora, no se manifiesta en todo su ser. No podrías aguantarlo. Pero a lo menos sabes que no estás en contacto con una pequeña parte del Dios infinito. Está entero contigo. Esto es parte de su infinidad. Puede estar entero en su relación conmigo y en su relación contigo a la vez. Es parte de ser infinito, por supuesto. Entonces, ser entero, entregarte sin reserva, sin condición a las demandas de tu relación con Él. No vamos a cumplir esto en perfección sin mancha aquí en la tierra. Pero la palabra perfecto en ese versículo no tiene ese significado. Entonces, esto es otra cosa. El Espíritu Santo me llama, parte de su ministerio en mi vida, me llama a entregarme a las demandas de su santidad. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos capacita con los dones necesarios para cumplir los ministerios a que Dios nos llama. Cuidado, no cabe en la iglesia de Cristo ningún pasajero, ningún espectador. Hermanas, en un culto de adoración. Ya los hermanos varones
toman parte en público. Pero tú no estás para ser espectadora allí, sino allí aún en silencio, que entres permitiendo que el Espíritu Santo te guíe a formar parte. Muchas veces el ambiente de adoración en un culto de oración depende muchísimo de la actitud de las hermanas, porque muchas veces hay más de ellas que de nosotros. Pero no es solo esto, sino por ser parte de la congregación. El hecho de no tomar parte en público no te alivia de la responsabilidad de ser parte de la iglesia de Cristo en adoración. Entonces, Dios tiene un ministerio para cada uno de nosotros, y el Espíritu Santo nos capacita con los dones necesarios para esto. Pero no debes preguntar cuál es mi don. Esto fue de moda hace unos años. Preguntar cuál es mi don, cuál don me ha dado Dios. No, esto no es la pregunta. La pregunta es ¿a qué ministerio me llama el Señor? Entonces el Espíritu Santo te promete todo don necesario para cumplir este ministerio. Vas a encontrar en la vida que te espera al salir de aquí el llamado de Dios a cumplir ministerios fuera del alcance de tus propios recursos. Y a veces te pone en situaciones que no podrías aguantarlas en tus propios recursos. Lo hace adrede para enseñarnos a depender de Él. Porque esto es la vida humana verdadera, una vida llevada dependiendo de los recursos de Dios. Entonces, una parte innata de su ministerio es capacitarnos para cumplir el ministerio a que nos llama. Entonces, rápidamente, las consecuencias para mi vida de lo que acabamos de ver del ministerio del Espíritu Santo. En primer lugar, tengo que recordar la necesidad urgente de cualquiera que se encuentre entre nosotros sin conocer a Cristo como su Salvador personal, saber que el Espíritu Santo te llama a aceptar a Jesucristo como el único, pero totalmente salvador de tu alma. Los llamados a predicar el Evangelio, sabemos, no podemos nosotros convertir a nadie, sino que el Espíritu Santo hace uso de la predicación como canal para llegar a tu corazón y decir, bueno, otros en otras ocasiones han oído la voz de Dios. Hoy es mi turno. Entonces el Espíritu Santo tiene esto como ministerio en la vida de los que todavía no conocen a Cristo como su Salvador. Pero ahora, aceptado a Cristo como mi Salvador, el Espíritu Santo me hace renacer y viene a morar en mi espíritu renacido. Soy llamado a vivir consciente de esto, aunque no lo sienta, pero convencido de esto y entrar en toda situación, relacionándome con todos desde mi relación personal con el Señor, sabiendo que el Espíritu Santo está para capacitarme en todo. Primera de Corintios 6:19 ya he citado. Quiero añadir el resto de ese versículo y el versículo 20. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en vosotros y que habéis recibido
de parte de Dios. Entonces sigue diciendo, como consecuencia, no sois vosotros vuestros propios dueños. El Espíritu Santo puede que haya entrado como huésped porque lo has invitado a venir, pero al entrar, entra como dueño de la casa, por supuesto. Entonces, no sois vosotros vuestros propios dueños. Reconocer la presencia del Espíritu Santo en tu ser es aceptarle como tu dueño. Fuisteis comprados por un precio. Por tanto, honrad con vuestro cuerpo. Esto significa, por supuesto, honrar con todo tu ser, en este caso. Honrar al Dios que lo ha hecho así posible. En tercer lugar, me capacita para mantener la experiencia de mi relación prioritaria con el Trino Dios. Sí, los sentimientos son peligrosísimos, pero el Espíritu Santo sabe que no vamos a llevar en seco esa relación. Entonces, Él me capacita para mantener la experiencia de esa relación, para que vívidamente pueda entrar en toda situación desde mi relación con Él. En cuarto lugar, y esto es una gloria, el Espíritu Santo inspira y capacita mi adoración a Dios. Mi contribución principal a esta relación de amor, mi contribución principal es la adoración, deleitándome con todo lo que soy yo en lo que es Él. No deleitándome quizás en todo lo que es Él, porque podría aguantar una revelación de todo lo que es. Pero relacionarme con todo lo revelado por su gracia. Con Él, deleitándome, no de labios afuera, sino con todo lo que soy en mi adoración. Y adoro de verdad cuando el Espíritu Santo utiliza mi adoración como canal para expresar su amor al Padre y al Hijo. Una definición de la adoración del punto de vista de Dios es esto. Yo adoro cuando el Espíritu Santo exprese por medio de mi adoración su amor hacia el Padre y el Hijo. Obviamente, estos temas necesitan